Muchas gracias, Dilber. Muchas gracias a todos. Muy buenas tardes. Es un gusto compartir con ustedes. Espero que se encuentren bien. Ojalá que todos se estén cuidando. La pandemia no es un chiste. La pandemia es realmente una circunstancia única en estos periodos que nos tocan vivir y entonces desearía que todos estuviesen bien y guardándose, teniendo buen cuidado. Muy bien. Después de decir esto, me encantaría pues estaba escuchando a los panelistas, pero yo, si vamos a hablar del desarrollo del departamento del Cauca, hay muchísimos temas que pudiéramos abordar. Sin embargo, se nos habló un tema sobre hábitat y cambio climático. Quiero entonces centrarme como tal en esos aspectos. Quisiera decir que una de las cosas más importantes que tiene una sociedad para poder desarrollarse es el conocimiento y su hábitat, el conocimiento y su espacio, el conocimiento y su territorio, y la forma como el hombre se articula con ese territorio, y qué es lo que hace en ese territorio, y cómo utiliza el conocimiento para hacerlo productivo, y cómo utiliza el conocimiento para mejorar la condición de vida de su gente, y cómo hace uso de ese conocimiento para aumentar la productividad. Esos son temas que no son coyunturales. Ese es un punto que quiero comenzar aquí a dejar muy claro. Son temas centrales y estratégicos para el desarrollo de cualquier pueblo. En la historia de la humanidad, los pueblos han sucumbido justamente por dos razones fundamentalmente. Porque no tenían agua para poder producir sus alimentos y segundo, la segunda razón, porque su territorio se agotó en condiciones de explotación extrema y no pudieron mantener sus poblaciones. De manera que esas son algunas ideas genéricas para no entrar en muchos detalles. Quiero comentarles, por lo tanto, entonces, en qué condiciones estamos en el Cauca. Todo mundo cree y considera que nosotros tenemos muy buenas condiciones de oferta hídrica. Y en cierto aspecto, si lo vemos en la perspectiva del presente, podríamos decir que eso es verdad. Esa es una verdad relativa. Eso no es una verdad absoluta, es una verdad relativa. ¿Cuál es en realidad la expresión que deberíamos pensar? Nosotros debemos pensar en los próximos 30, 40 años y ver si esa verdad que en este momento exponemos se va a mantener o la vamos a mejorar o eso se va a degradar. Entonces, un tema que creo es fundamental para nosotros es hablar de la seguridad hídrica. Y la seguridad hídrica es fundamental para una de las actividades estratégicas que tiene el departamento, que es la agricultura. Y si fuéramos a hablar del departamento en el área de la meseta o en el oriente o en la zona del Patía, pues obviamente el agua es determinante para esas actividades agrícolas. Pero para esas actividades agrícolas, el otro componente que es fundamental y que lo estamos viviendo todos ahora con la pandemia es lo que dentro del marco del concepto del capitalismo común llamamos la seguridad alimentaria, o sea, disponer de recursos para poder comprar alimentos. Y esa es una circunstancia que si no hay agua, pues no hay agricultura, y si no hay agricultura, pues no hay alimentos, y si no hay alimentos, pues la gente no tiene con qué comprar. Y esa es una situación que se va a incrementar, esa es una situación que va a ser presente en los próximos, al menos en los próximos 7, 8 años, y que va a ser su crisis en esta etapa de la pandemia y muy seguramente muy prontamente. Ya tenemos datos muy dicientes del grave problema de seguridad alimentaria que se enfrentan en algunas regiones del país, específicamente en zonas de ciudades y las zonas conurbanadas. Y obviamente el problema de no tener capacidad y autonomía para producir alimentos es otro de los problemas que viene asegurado allí. No hay trabajo, no hay dinero, no hay forma como producir, entonces la gente no tiene cómo comprar, por lo tanto tenemos que buscar la alternativa de generar alimentos autónomamente para garantizar la alimentación de la población. Eso está asociado a la forma como vivimos, eso está asociado al hábitat donde nos encontramos. Pero eso tiene que ver con otra cosa, con el modelo de desarrollo. Y aquí tenemos otra dificultad muy importante. Ahora hablaban
y expresaban de que deberíamos tener mucha claridad entre lo que era gobernabilidad y lo que es gobernanza. Y en este aspecto quiero dejarles claro una visión muy contundente, y es la siguiente. El mundo occidental, ¿sí? La ciencia occidental, digamos, voy a nombrar algunos países por decir algo: Estados Unidos, Inglaterra, Francia, Australia, Alemania, Nueva Zelanda, bueno, todos ellos hablan de la gobernabilidad y la gobernanza como una sola unidad. O sea, si hay gobernabilidad, hay gobernanza. El mundo latinoamericano y las economías latinoamericanas han hecho una ruptura epistémica profunda. Una cosa es la gobernabilidad y es el ejercicio y la aplicación de las normativas que hace el Estado con referencia a los recursos, sea agua, sea suelo, sea vegetación, o a los procesos normativos jurídicos, y que tenga la capacidad de llevarlos hasta lo más lejano de su país y poder aplicarlos y que sean cumplidas esas normas. Y otra cosa es lo que se reconoce como las actividades de gobernanza, que son aquellas que se generan autónomamente por iniciativa propia de las comunidades, bien sea comunidades negras, comunidades indígenas, comunidades campesinas, que es el caso típico del Cauca, y que ellos tienen que entrar a solucionar sus propios problemas y poderse dar sus propias soluciones, como por ejemplo construir sus propios acueductos veredales, porque nunca les ha llegado acueducto, porque nunca han tenido agua; construir sus propios distritos de riego, porque nunca ha existido el distrito de riego para poder hacer los procesos agrícolas. Y obviamente se ha generado toda una confrontación entre las posiciones de la gobernabilidad y las posiciones de la gobernanza. Esto es importantísimo que lo veamos, porque está en el eje y en el centro del conflicto que se presenta en nuestra sociedad. Cuando el Estado no ha podido llegar a estos sitios y a muchos lugares, por ejemplo, el Estado tiene poca presencia en la bota caucana, el Estado tiene muy poca presencia en el Pacífico colombiano, el Estado tiene cada vez más dificultades de tener presencia, por ejemplo, en el Patía, o en la zona de Argelia, o de Balboa, o de Piamonte, o de La Vega. Hay grandes dificultades. Entonces esto se vuelve un punto fundamental para que nosotros lo tengamos presente. Entonces hay que construir la sociedad civil, los empresarios, la academia y aquellos que sean considerados buenos políticos. Con ellos tenemos que construir un espacio de credibilidad de la presencia del Estado en los territorios para poder consolidar procesos de construcción conjunta. Esa es una gran dificultad. ¿Por qué? Eso no es simplemente por decirlo. Si ustedes van a ver cómo el Cauca se encuentra frente a los objetivos del milenio, entonces el mayor problema del Cauca es garantizar la sostenibilidad ambiental del departamento. Y tenemos una ausencia absoluta de capacidad operativa para la presencia del Estado con respecto a la sostenibilidad ambiental en el departamento. Es necesario que nosotros podamos abordar y discutir civilizadamente estas condiciones que se vuelven en cada momento difíciles, muy difíciles. ¿Por qué? Porque hay intereses económicos externos que ejercen su presión sobre el territorio, porque el territorio es muy rico, ¿sí? Pero en el territorio vive gente, y esa gente también tiene derechos, y entonces presentan conflictos y presentan disensos que son muy fuertes, y sobre los cuales en los últimos 40 años se ha suscitado, de parte del conflicto o la guerra, pues todos estos problemas que nosotros estamos viviendo. Los recursos naturales, ¿sí? No es una historia bonita. Los recursos naturales es la base sobre la cual se construye la economía. Y ese proceso económico entonces tiene que ver con fuentes primarias, tiene que ver con procesos de extracción, tiene que ver con procesos de comercialización, tiene que ver con sentidos de equidad y tiene que ver con alternativas tecnológicas y científicas para que se puedan realizar. Ese es uno de los problemas que nosotros encontramos. ¿Qué capacidades podríamos tener? Por ejemplo, nosotros estamos aquí en el Cauca con una población total aproximadamente de comunidades indígenas de 300,000 personas, más o menos unas 300,000 personas en resguardos en comunidades negras, ¿no es cierto? Y cerca de 84 resguardos en el departamento. O sea, el departamento del Cauca
es único, es característico en lo que es la condición de Colombia. Por lo tanto, la única alternativa que tenemos es una alternativa de conciliación y de construcción conjunta entre todos para poder tener una visibilidad y una posibilidad de desarrollo. ¿Qué preocupaciones albergo? Vamos a ir a lo concreto por el tiempo. Cambio climático. Nosotros tenemos una dificultad gigantesca. Más o menos 500.000 personas pueden estar, 80.000 personas o más de 100.000 personas pueden estar en este momento dependiendo del cultivo del café. Pero el cultivo del café es altamente susceptible a la variabilidad climática y va a tener un impacto gigantesco en el desplazamiento de los cultivos. Los cultivos van a desplazarse hacia zonas más altas. Esto implica mayor apertura de la frontera agrícola, por lo tanto, mayor afectación sobre las áreas de producción de agua y, por lo tanto, entonces, dificultades en volver a implantar el cultivo del café. En la meseta, la mayor dificultad potencial que vamos a encontrar en muy poco tiempo, y ya está hecho el estudio está disponible. El estudio lo conocen más por fuera de Colombia que en el propio país. El estudio demuestra que una de las grandes dificultades que tiene el café en este sector es justamente la variabilidad climática, el cambio climático. Hay que hacer una claridad, ¿no? El cambio climático, vemos los cambios en periodos de tiempo muy largos, más de 100 o 150 años. La variabilidad climática puede ser incluso por semanas o por meses o por años, pero la variabilidad climática es más factible de verla y de poderla entender. Entonces, para nosotros, a nosotros nos afecta la variabilidad climática, grandes periodos rápidos de sequía y periodos muy fuertes de lluvias torrenciales que afectan la actividad agrícola, que afectan los cultivos, heladas que vienen desproporcionadamente en las épocas posteriormente a las lluvias, y estas son circunstancias reales. Esto está sucediendo en este momento en el departamento del Cauca. Entonces, hay algunas áreas que van a salir beneficiadas y otras no. Está hecho el estudio para todos los municipios de la cuenca alta del río Cauca. Un estudio que pagó el gobierno holandés, y no solamente para el café, sino para el frijol, también para la papa, para la cebada, para otros tipos, para el cacao, ¿no es cierto? Entonces, tratando de ver cuáles eran los problemas reales que se enfrentaban, y específicamente para el café. Entonces el café va a tener dificultades y nosotros vamos a tener que ser creativos y posiblemente tener mejores opciones con respecto a la utilización del territorio y mayor ejercicio de planificación. Cuando yo digo esto, quiero decirles que nosotros tenemos que entender que el territorio, que es donde está el hábitat, y que el territorio no es el espacio físico. Eso es lo que las otras personas están equivocadas. El territorio es lo que la gente concibe que es ese espacio, qué es lo que quiere que sea, qué es lo que soñamos sobre eso. Entonces la pregunta que en este conversatorio me encantaría que nos hiciéramos es, ¿qué es lo que queremos del Cauca? ¿Qué es lo que nosotros queremos de este Cauca, del Gran Cauca? ¿Qué es lo que queremos que haga? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Y ponernos de acuerdo en eso. Y finalmente quiero decirles una cosa, hay que tener una visión de Estado y muy distinta de la visión politiquera. La visión politiquera, que es la que tiene denigrado a este departamento, no mira las cosas hacia futuro, no construye sobre hipótesis potenciales, sino que son eminentemente coyunturales. Y nosotros necesitamos cambiar esa visión. Necesitamos tener una visión de presente, tenemos que buscar la alternativa de ver cómo podemos mejorar, qué cosas tendríamos y qué quisiéramos hacer. Hay que mirar hacia el futuro. Y el futuro más inmediato, estamos en los próximos 40 años. Los estudios de variabilidad climática están hechos hasta el año 2100, donde sabemos exactamente cómo va a cambiar la temperatura, cómo va a cambiar la precipitación. Sabemos que el Popayán, Cajibío, toda la zona centro, la zona de Piedemonte, la cordillera central, la cordillera occidental, van a tener cambios importantes. Están hechas las cartografías, están los mapas, están hechos los análisis y las proyecciones. Y sobre eso es que tiene que trabajar la Secretaría de Agricultura del Cauca. Y sobre eso es que tienen que trabajar los procesos de incentivo para las personas que tienen tierra, sean campesinos, sean indios o sean negros, no importa de dónde sean. Lo importante es que tengamos una visión de Estado, una visión conjunta y coherente de qué es lo que queremos con el Cauca. Unido a eso,
está el problema fundamental de que también es una falacia, que agua hay para todos. Eso no es verdad. Agua no hay para todos. Hay serios problemas de contaminación. El agua tiene dos formas de tener su restrictividad. O se restringe por calidad o se restringe por cantidad. Por cantidad vamos a tener muchísima variabilidad y posiblemente una distribución distinta de la que hoy en día tenemos. Tenemos que saber dónde va esa distribución. Y por calidad tenemos grandes problemas de calidad en la cuenca del río Cauca. Por ejemplo, simplemente un dato para que lo sepan. Salvajina. En Salvajina no había contaminación por mercurio. Las condiciones de contaminación por mercurio máximas es de 0,002 microgramos por litro. Ese es el máximo nivel permisible. Hoy en día, cuando salen las aguas de Salvajina, ya hechos los estudios, estamos saliendo a 0,25 microgramos por litro de mercurio. Lo que hace 10 años no existía. ¿Consecuencia de qué? De procesos de extracción minera, como de procesos dentables que están, muchos de ellos son legales y eso es importante, pero necesariamente con alternativas tecnológicas que generan impactos muy importantes. Simplemente por nombrarles algo, pero si alguno de ustedes coge y se mete en Google Earth o cualquier cosa y mira todo lo que pasó con el río Quinamayo o en la zona norte del departamento, se van a dar cuenta de la cantidad de ríos que están muertos. El primer río que desaparece en Colombia por actividad minera desaparece en el departamento del Cauca. Y aquí no pasó nada. Aquí la gente ni cuenta se dio. Entonces hay circunstancias que nos obligan a que si queremos garantizar la sostenibilidad de este territorio, nosotros los caucanos tenemos que pensar en sentido de futuro y tener una visión estratégica de hacia dónde queremos ir y qué es lo que tenemos que hacer. Y quiero decirlo con absoluta claridad, no podemos tener soluciones coyunturales. Y en este aspecto hago dos diferencias. Todo lo que sea infraestructura es una alternativa genial y necesaria para el desarrollo lineal y transversal que tiene el departamento del Cauca. Nosotros tenemos un cuasi pequeño desarrollo de norte a sur y para de contar. Pero no tenemos un desarrollo transversal de oriente a occidente y esa situación es porque no hay infraestructura. Bueno, señores, entonces, ¿cómo es la responsabilidad social de los ejercicios de infraestructura que muchos ingenieros vienen solicitando, peleando, respaldando y bueno, haciendo todo lo posible porque tengan ese espacio político para que sean tenidos en cuenta? Esa es otra circunstancia. Entonces tenemos que preguntarnos exactamente qué es lo que pasa. Si no hay esas opciones de infraestructura, tanto de conectividad terrestre como de conectividad en telemática, como de servicios de salud, pues nosotros no vamos a tener condiciones de sostenibilidad para una población más o menos de 1.200.000 o 1.300.000 personas que pueden estar en el departamento del Cauca. Y donde básicamente nosotros nos hemos convertido en un departamento extractivista. Básicamente eso. Bueno, yo dejo allí como para que pudiéramos conversar y si quieren tener preguntas sobre un poco sobre seguridad hídrica y soberanía alimentaria, con mucho gusto, entonces pues les puedo comentar con datos muy concretos y muy precisos. Muchas gracias.